El tema que vamos a compartir hoy en esta noche es sobre la pregunta que hacemos. ¿Existe el ministerio sacerdotal? Bueno, vamos a ver qué dice en la Biblia, si existe el ministerio sacerdotal, títulos de sacerdote a ministros, personas como en este caso como los que tiene la Iglesia Católica. Bueno, vamos a entrar con el tema de hoy en esta noche. Hablaremos si existe el ministerio sacerdotal, es decir, existen sacerdotes en la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia Católica Romana tiene sacerdotes, eso creo que es bien sabido, ¿no? Esos sacerdotes que ofician la misa cada domingo. Entonces, esos sacerdotes tienen varias funciones, tanto como confiesan los pecados, da el casamiento, el bautismo, confirmación, primera comunión, pero la función principal es ofrecer sacrificio en la misa, ¿no? Que es la Eucaristía, que es la función del sacerdote, de ofrecer sacrificio. Es la función del sacerdote católico. Pero realmente existe este ministerio, existe el título de sacerdote en la Iglesia de Cristo. ¿A alguien se le fue dado ese título y existe un ministerio para ejercer el sacerdocio hoy en el nuevo pacto? ¿Qué dice la Escritura? Ya que la Iglesia Católica es lo que enseña este tema, ¿no? Entonces la Iglesia Católica, para poder justificar el ministerio sacerdotal, toma el mismo ejemplo como en los sacerdotes levíticos en el tiempo antiguo, ofreciendo sacrificio en favor del pueblo y como mediadores entre el pueblo y Dios. Y asimismo los sacerdotes católicos ofrecen sacrificio cada domingo y son como mediadores en la gente, ¿no? Ofreciendo sacrificio que es el pan y vino. Pero esto se sigue, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, eso se sigue con los sacerdotes católicos, con los sacerdotes levíticos, eso se sigue a que existan sacerdotes católicos. Yo creo que la misma Biblia nos va a responder. Saludos, Rosales, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en nuestro tema de sobre existen sacerdotes o no existe ministerio sacerdotal. Esperemos que nos acompañe y sobre todo de poder aportar, si tienes algún pasaje que aportar acá sobre este tema, sería un bien. Pero vamos a ver en la Biblia, ¿no? Ya que es lo que es el tema que vamos a compartir hoy en esta noche. Existe el ministerio sacerdotal, ya que en tiempos antiguos los sacerdotes, su función era ofrecer sacrificio, y el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año en el lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿no? Entonces el servicio la función de los sacerdotes era ofrecer sacrificio, y así se sigue con la Iglesia Católica, de ofrecer también sacrificio en el presentar el pan y el vino, según se ofrece sacrificio, que es la misa. Bueno, ya dijimos que en el tiempo antiguo el sacerdote era su función, pero recordemos que ya en el nuevo pacto, hubo un cambio de ley, un cambio de sacerdocio. Cristo se convierte en sumo sacerdote conforme el orden de Melquisedec. En la Escritura, de la carta de los Hebreos, habla de un cambio de sacerdocio. No está hablando de que el cambio de sacerdocio iba a caer en que hoy en la Iglesia Católica, ¿no? No, lo que está hablando de un cambio de sacerdocio es que el sacerdocio levítico hubo un cambio al sacerdocio del sumo sacerdote. Eso cae a Jesucristo como sumo sacerdote. Ya no existe hoy sacerdote, sino que Cristo, como sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo y se derramó, se abrió el templo, se desgarró el velo, y hoy podemos entrar en el lugar santísimo, no como antes en tiempos antiguos, ¿no? Vamos a ver que los sacerdotes terminaron sus funciones en ofrecer sacrificio, porque Cristo, como ya dijimos, se ofreció a sí mismo. Entregó su vida a la cruz de Calvario en expiación por sus pecados y como ofrenda agradable a Dios, y el velo, como decíamos, se desgarró, y todos los salvos, todos los cristianos pueden entrar al lugar santísimo sin necesidad de un sacerdote, porque los sacerdotes eran como mediadores entre el pueblo y Dios, y hoy los sacerdotes no tiene esa función, no existe tampoco el título, y hoy nosotros no ocupamos un sacerdote aquí en la tierra para acercarnos a Dios, porque Cristo se presentó como sumo sacerdote en los cielos, que intercede para siempre por nosotros. Por lo tanto, Cristo como sumo sacerdote en los cielos es el que intercede, y de ahí no se ve que existen más sacerdotes como el tiempo antiguo. Así que ni Cristo transfirió el sacerdocio a los apóstoles, y por eso es donde se confunde mucha gente y piensa que existen sacerdotes, y lo que hacen es una mala interpretación de los textos o de los pasajes, ¿no? Así que los pasajes que habla de sacerdocio, hay que entender que está hablando del tiempo antiguo, y cuando habla de obispo, de ancianos o diáconos, no está hablando de sacerdote, que es otro título, ¿no? Así que
de ahí en adelante, Cristo como sumo sacerdote, se eliminó el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, hubo un cambio de sacerdocio, sí, hubo un cambio. Ahora Cristo es el sumo sacerdote, conforme el orden de Melquisedec, y ya no hay necesidad de sacerdotes como en el tiempo antiguo. Una cosa es que todos somos sacerdotes para ofrecer, para servir a Dios, como nos dice la carta de Romanos capítulo 12, pero no está hablando de un ministerio, no un ministerio, ¿no? Ahorita vamos a verlo, todos los pasajes que nos habla sobre de este tema. Así que cuando este pasaje habla de servir a Dios, pero no como sacerdotes en el tiempo de antiguo que ofrecían sacrificio. Vamos a ver, por ejemplo, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6, habla de que todo el pueblo eran sacerdotes, todo el pueblo de Israel. Aunque había un ministerio sacerdotal, sí, en el tiempo antiguo para ofrecer sacrificio, porque así Dios lo estableció. Pero en 1 de Pedro 2:9 también dice que la iglesia, ya no solo Israel en aquellos tiempos, sino que la iglesia, conformada por judíos y griegos, por todos aquellos que han creído en Cristo, todos ellos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la función del pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Su función es para anunciar las virtudes, lo que habla el apóstol Pedro, ¿no? Pero la carta de los Romanos, capítulo 12, dice que servir a Dios, adorar a Dios, es ofrecernos en sacrificio agradable en nuestra obediencia a Dios. Así que no somos sacerdotes como el tiempo antiguo, que tiene un ministerio, sino que todos somos sacerdotes para ofrecer sacrificio a Cristo, pero no teniendo un ministerio sacerdotal. Así que estos dos pasajes no hay contradicciones y no está hablando de que debe de existir un grupo selecto de sacerdotes que tengan un ministerio o título sacerdote en 1 de Pedro 2:9 ni Éxodo 19 versos 6. Está hablando de que todo el pueblo es un reino de sacerdocio, de sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento, vamos a verlo, en el Nuevo Testamento se ve que hay sacerdotes en tiempo de Jesús. Esto no aprueba de que debe haber sacerdotes en la iglesia. Una cosa es que Mateo, Marco, Lucas y Juan pertenecen al Nuevo Testamento, pero no están en el Nuevo Pacto, que hay que distinguirlo, porque hay personas que piensan, porque Mateo está en el Nuevo Testamento, muchos creen que estaba bajo el Nuevo Pacto, y no es así. Por ejemplo, cuando se toma Mateo 23 para justificar el diezmo, dice, ya ves, Jesús no anuló el diezmo, y además no condena el diezmo, no, porque estaba en tiempo de la ley, Jesús estaba vivo, Jesús estaba en la tierra, y la ley todavía estaba vigente, hasta que Cristo muere en la cruz de Calvario, la ley fue abolida. Y por eso la carta de los Hebreos, donde habla de eso, y el fin de la ley es Cristo, la ley apuntaba a Cristo, la ley era un ayo que nos llevaba a Cristo. Por lo tanto, en este caso, el Nuevo Testamento habla de sacerdote, pero no está hablando de sacerdotes cristianos, o de que está hablando que esos sacerdotes iban a pertenecer o que eran cristianos, ¿no? Claro que no, ni es una profecía de que iba a haber sacerdote. Aquí es donde mal interpretan algunas personas, por ejemplo, algunos apologistas católicos que andan por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba a Alexander y también otros apologistas católicos, tomaban estos pasajes, como Max Rope también toma estos pasajes, y muchos apologistas, creo que la mayoría de los apologistas también pueden tomar esos pasajes para justificar el sacerdocio católico. Pero recordemos que Mateo, Marco, Lucas y Juan, aunque esté en el Nuevo Testamento, no están en el Nuevo Pacto, porque la ley estaba vigente en aquellos tiempos. Vamos a ver Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es lo que había ordenado en la ley. Recordemos que este pasaje está hablando de los sacerdotes levíticos, por lo tanto de esto no está hablando de los sacerdotes católicos, no nos está diciendo a nosotros que debemos presentarnos a un sacerdote católico, no nos dice también a nosotros que vayamos a confesar nuestro pecado a un sacerdote. Jesús le dijo al que fue limpiado de la lepra, preséntate al sacerdote, porque así estaba escrito en la ley, de que el sacerdote iba a determinar, porque iba a examinar esta persona, porque los sacerdotes eran los que le declaraban impuros o puros, ¿no? Y en este caso Jesús manda a que se presente a estos sacerdotes, pero no sacerdotes católicos, sino que estos sacerdotes estaban bajo la ley. Otra vez, recordemos que Mateo, Marco, Lucas y Juan no está en el nuevo pacto, sino que está en el antiguo pacto bajo la ley todavía. Perdón, así que Mateo 8:4 no está hablando de sacerdotes católicos, ni tampoco está enseñando de que debe haber sacerdotes católicos, ni tampoco manda a que nos presentemos a un sacerdote católico. Recordemos que este pasaje, su interpretación está hablando bajo la ley, el pueblo de Israel que tenía sacerdotes en aquellos tiempos, todavía el tiempo de Jesús.
Mateo 28, verso 19, tampoco Jesús está instituyendo sacerdote de ir a predicar a todas las naciones. Pero aquí está otro pasaje, Mateo 10:40, donde muchos utilizan los apologistas católicos, tuercen los pasajes para acomodar sus ideas, que se llama una exégesis. Mateo 10:40 dice, al que vosotros recibe, a mí me recibe, y al que me recibe, a mí recibe el que me envió. Entendiendo dentro de su contexto este pasaje, recordemos que Jesús toma a 12 y los nombra apóstoles y los envía a ir a predicar, que no entre en la casa de los gentiles ni de los samaritanos, y sino vayan a las ovejas perdidas, a la casa de Israel. Es lo que habla el pasaje Mateo 10, Mateo 6 y Lucas 9, es que son paralelos de los pasajes, ¿no? En Marcos 6 dice que les dio autoridad y poder para echar fuera demonio, y Mateo 10, versículo 1, en adelante le está mandando ir a predicar, pero aquí no le está no le está dando el título de sacerdote, ni le está nombrando. Mateo 10 está hablando de los 12 apóstoles que fueron a predicar el evangelio a la casa de Israel, es decir, a las ovejas perdidas, solamente a los israelitas. Y Jesús le dice, al que ustedes les oye a mí, al que recibe usted me recibe a mí. En este pasaje he escuchado muchos apologistas católicos, lamentablemente y vergonzosamente, toman este versículo para decir, ya ves, si ustedes oyen a los sacerdotes como si estuvieran oyendo a Dios, porque los sacerdotes fueron ordenados por Dios y son mandados por Dios para servir al pueblo. No es así, no es así. El pasaje no está diciendo eso. Los pasajes se deben entender dentro de su contexto. Por lo tanto, Mateo 10 no está solo el versículo 40. Tiene que ir acompañado en Marcos y el libro de Lucas, y también en Mateo, en este pasaje de Mateo 10, entender que Jesús establece 12 hombres que los nombra apóstoles, que les dio el título de apóstoles, de ser enviados, y ir a predicar el evangelio. Así que esto no está hablando de sacerdote, este pasaje. Pero aquí está lo fuerte de los apologistas católicos para justificar el sacerdocio católico, que no existe. Vamos a ver, por ejemplo, Lucas 22, también el paralelo está en Mateo 26, Mateo 26, y también en Marcos está también para justificar ese tema del sacerdocio. Pero Lucas 26, verso 19 dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Según la interpretación de la Iglesia Católica, tanto o como de los apologistas, la interpretación de ellos es que toma este pasaje y interpreta que Jesús está nombrando sacerdote a los apóstoles. ¿Cuánto? Los 11 apóstoles, porque aquí ya no estaba Judas. Judas ya se estaba, recuerde que entró Satanás en su corazón y se fue, ¿no? Pero si te das cuenta, acá en este pasaje, los apologistas católicos, lamentable y vergonzoso, toma este versículo para decir, aquí Jesús está estableciendo sacerdotes. ¿En qué momento Jesús habló de sacerdotes? De ningún momento. Por lo tanto, ¿mintió Jesús? No mintió. Jesús no se halló mentira en su boca. Los que sí se halla mentira en la boca son aquellos que tuerce la escritura. Así que el pasaje dice, y tomó pan. Recordemos que Jesús está aquí en el aposento alto, antes de ser apresado, antes de ir a la cruz, está con sus 12 discípulos, allá en San Juan, capítulo 13 comienza, San Juan capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17, está todo el escenario, allí se ve, en San Juan capítulo 13, entra el aposento alto, capítulo 14, empieza a hablar, el capítulo 15 igual, capítulo 6, capítulo 7, está hablando, está despidiendo, está orando, el capítulo 16 está hablando del Espíritu Santo, capítulo 15 está hablando también de su sacrificio, y el capítulo 14 está hablando que Él es el camino, el capítulo 13 está con sus discípulos cenando, lavando los pies y dando una enseñanza que Él es Dios, ¿no? ¿Han leído San Juan capítulo, todos sus capítulos? Yo creo que sí, ¿no? Todo cristiano yo creo que ha leído tanto católicos para poder entender un texto. Si no ha leído todos los pasajes de la Biblia, pues cómo va a entender, ¿no? Por lo tanto, aquí Jesús está en el aposento alto con sus 12 discípulos, y Judas se va, y Jesús lava los pies, según la costumbre de los judíos, y también allí se celebra la Pascua judía, que como que decía cada año, y ahí aprovecha para partir el pan y el vino para anunciar el nuevo pacto, lo que iba a pasar en la cruz de Calvario, derramar su sangre, entregar su vida en rescate por nosotros allá en la cruz. Y aquí están sus 11 discípulos diciéndole, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. Toma el pan y lo parte y dice, este es mi cuerpo que vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria, es decir, síganlo haciendo, recordando mi muerte, en memoria de mí. No está hablando de sacrificio, está hablando de memoria de mí. Por lo tanto, aquí sus discípulos no entendieron como lo que entienden los católicos. Aquí los apóstoles no fueron titulados sacerdotes. No se le fue dado el ministerio de sacerdotes como los sacerdotes del antiguo pacto que ofrecían sacrificio en favor del pueblo, para el perdón de pecados.
¿Te das cuenta? Acá en este pasaje no está enseñando eso. Lo único que se ve aquí en el aposento alto es que parte el pan y les dice, hagan esto en memoria de mí todas las veces, hagan esto en memoria de mí. Y así como dice el apóstol Pablo, y también como en Corinto, en Corinto se partía el pan. Pero ninguno de los Corinto eran llamados sacerdotes. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta, en capítulo 11, versículo 17, en adelante, versículo 23, 24, 25, está hablando del partimiento del pan. Por lo tanto, Pablo regaña a los Corinto porque ellos estaban practicando mal la cena, el partimiento del pan. Pero Pablo no regaña a los sacerdotes, porque no había sacerdote en Corintos. Por lo tanto, es un invento de la Iglesia Católica y de aquellos que lo pasan repitiendo. Lucas 22, verso 19 no está nombrando sacerdote aquí. Aquí son los apóstoles recibiendo la orden de seguir partiendo el pan en memoria de Jesús hasta que Él regrese. Así cuando Pablo escribe a los Corintios, no menciona sacerdote, porque no había sacerdote, no había ministerio sacerdotal ahí. Así que Jesús ordenó sacerdote a los apóstoles de ninguna manera. Cualquiera que diga que sí está torciendo la escritura. Según la interpretación del pasaje, aquí solamente Jesús parte el pan y les ordena a sus discípulos que lo sigan haciendo. Que lo sigan haciendo. Cualquiera que quiera inventar lo que no dice el pasaje es un obrero que se conduce vergonzosamente, porque el apóstol Pablo escribe a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene nada que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y el que hable conforme a la palabra, 1 de Pedro 4:11. Y el que ministre conforme al poder que Dios da. ¿Te das cuenta? Que este pasaje no está hablando de sacerdote. No le está diciendo, sigan sacrificándome. No está diciendo eso. Ni tampoco le están anunciando de que sean sacerdote para siempre. Así que Jesús no ordenó sacerdotes a sus apóstoles, ni para seguir ofreciendo sacrificio. Melquisedec, el sacerdote altísimo, claro que ofreció pan, es verdad. Cristo también ofreció pan y vino, sí es verdad, pero no tiene nada que ver con los sacerdotes hoy en día que ofrecen en la Eucaristía, la hostia, ¿no? Bueno, si fuera pan, ¿y dónde está el vino? Ahorita vamos a ver que el vino fue prohibido se echa una vuelta del catecismo. Vamos a verlo un poquito más adelante eso, ¿no? Pero en la misa se sacrifica a Cristo. Por lo tanto, los sacerdotes en tiempo antiguo, los sacerdotes levíticos, que fueron ordenados por Dios, seleccionados por Dios, por orden de Dios, seleccionó en medio del pueblo de Israel a los levitas que fueran sacerdotes, ellos se les fueron dado el ministerio de ofrecer sacrificio, servicio en el templo. Pero, de ahí ya no se ve que los apóstoles que fueron nombrados sacerdotes, ni tampoco para seguir ofreciendo sacrificio, sino que fueron ordenados a partir el pan en memoria de Jesús, que son cosas distintas. Cuando se parte el pan con la Iglesia Católica los domingos, están ofreciendo sacrificio. De hecho, el catecismo, la numeral 1405, está hablando que dice, en efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención. Está hablando de ofrecer sacrificio. ¿Te das cuenta que no es así? Cristo se ofreció una sola vez para nuestra redención. ¿Dónde? En la cruz de Calvario. Fue suficiente. Por lo tanto, cada domingo, los sacerdotes ofrecen a Cristo y sacrifican a Cristo para redención. Y eso pasó en la cruz de Calvario una sola vez y para siempre, y perfecto. Entonces, la carta de los Hebreos, por ejemplo, para poder justificar también, toman la carta de los Hebreos para decir que hay sacerdotes. Por lo tanto, para terminar esto, en Lucas 22 no está hablando de un ministerio sacerdotal. No está hablando, porque eso es mala interpretación, es agregarle lo que no dice el texto. De hecho, Jesús ni siquiera menciona ni sacerdote en estos pasajes. Si se da una vuelta al libro de San Juan, capítulo 13, no hay ningún sacerdote allí. Lo que están ahí es Jesús y los 12 apóstoles, y después sale Judas y se va. Y de ahí solamente quedan los 11. Ninguno de ellos fueron nombrados, ni el libro de Marcos, ni el libro de Juan. Nadie es nombrado sacerdote, nadie. Vamos a ver, por ejemplo, la carta de los Hebreos, capítulo 5, verso 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Este pasaje también los apologistas intentan justificar el sacerdocio o el ministerio sacerdotal. Toma este pasaje para decir, es que nuestros sacerdotes son tomados entre los hombres. Sí, más que este pasaje está hablando de los sacerdocios levíticos. No está hablando de sacerdotes católicos, romanos. Este pasaje está hablando de los sacerdotes que fueron tomados entre los hombres, de los sacerdotes
de según el orden de Aarón, de los levitas. Está hablando de ese pasaje. Así que cuando esto presenta los ministros, o más bien los predicadores católicos, siempre tuercen, agregan lo que no dice el texto, porque no hay forma de justificar el sacerdocio católico. Ninguna parte de la escritura se puede encontrar alguien que tuvo el título, alguien que tuvo el ministerio sacerdotal para ofrecer sacrificio. Los apóstoles no ofrecían sacrificio, ellos partían del pan. De hecho, si tú lees allá en Carta de los Corintios, en el libro de los Hechos, ellos partían del pan, no ofrecían sacrificio. Ellos partían el pan en las casas con alegría y con unánimes junto con la iglesia, ¿no? Si te das cuenta, la Carta de los Corintios, capítulo 10 y capítulo 11, está hablando del partimiento del pan, no está hablando de ofrecer sacrificio, pero no hay sacerdotes ahí, no se ve en ninguna parte. Lo único sacerdote que menciona el libro de los Hechos son los judíos, bajo la ley, los que rechazaron a Jesús. Entonces, existen sacerdotes católicos porque ellos creen que Jesús se sigue ofreciendo, que Jesús se tiene que ofrecer cada domingo, que se tiene que dar en sacrificio cada domingo, como dice el catecismo, la numeral 1405, donde dice cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención. Obra de nuestra redención. ¿Te das cuenta? Esto es una blasfemia. Eso no es verdad. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue para nuestra redención, no cada rato en cada misa. Esto es una gran mentira, lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, también, por ejemplo, en un documento que habla de la Eucaristía, también está hablando de que el copa se le fue prohibido. En el siglo XVII se comenzó a privar a los fieles de la comunión del cáliz. Primero dice el cardenal Bonan, uno, para los obispos y sus diócesis y así, ¿no? Que los fieles fueron prohibidos de dar la copa, ¿no? El vino. Por eso los sacerdotes ofrecen sacrificio, pero sin copa, sin vino, solamente el pan, ¿no? Pero ¿quién se le dio esa orden? Hebreos capítulo 5, donde vimos, cuando dice, todos somos sacerdotes tomando entre los hombres, no está hablando de sacerdotes católicos. Esto está hablando de el tiempo antiguo, porque hay que leer todo. Dice el pasaje, a favor de los hombres, a lo que Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. ¿Quién? Está hablando del pueblo de Israel. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que también está rodeado de debilidad. Por causa de ella, debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está hablando de Israel, está hablando de los sacerdotes levíticos. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y los sacerdotes católicos no fueron llamados por Dios, solamente los levitas fueron llamados por Dios para ser sacerdotes, para ministrar, servir al templo, no los sacerdotes católicos. Así tampoco Cristo se ofreció a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo, tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el sacerdocio arónico, el sacerdote levítico, se acabó. Y hoy lo que existe un solo sacerdote, Cristo el sumo sacerdote. Así que no hay sacerdotes hoy en la tierra, de ninguna manera. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Y que fue llamado según el orden de Aarón? Exactamente. Si hubiera sacerdotes aquí, ¿qué necesidad hay que se mencione otro sacerdote, que es Cristo? Porque cambio el sacerdocio, necesario que también haya cambio de ley. Aquí es donde los apologistas, a veces yo les escucho a ellos, que dan un poco de pena, toman este pasaje para decir, ya ves, Cristo no anuló, no quitó el sacerdocio, sino que hubo un cambio de sacerdocio. ¿Cuál es el cambio? Que son aquellos que son tomados entre los hombres. Mala interpretación, señores, mala interpretación. Porque se tiene que entender bien el pasaje, se tiene que interpretar bien el pasaje. Los pasajes más bien, o la carta de los Hebreos. Dice Hebreos 7:11. Versículo 12, porque cambio el sacerdocio, sí, hubo un cambio de sacerdocio, sí, y ese cambio es Cristo como sumo sacerdote, no los sacerdotes católicos, de ninguna manera, porque cambio de sacerdocio, ya ves, hubo un cambio, o sea, sacerdocio ministerial, ¿dónde dice eso? Ninguna parte, ya ves, hubo un cambio, no anuló el sacerdocio, no quitó el sacerdocio, y por eso tenemos sacerdotes en la iglesia. No, señor, no está diciendo eso el pasaje. Dice, porque el cambio del sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, exactamente. Y que, le dice enseguida, y aquel de quien se dice esto es de la tribu
es de otra tribu. ¿De quién? Está hablando de la tribu de Judá. Jesucristo no pertenecía a la tribu de Leví, sino de Judá. Por eso dice el versículo 13, aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de lo cual nadie sirvió al altar. Cambio de sacerdocio. Este cambio de sacerdocio no son los sacerdotes católicos, sino que iba a caer uno que vendría de la tribu de Judá. ¿Quién es ese? Y dice el versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es nuestro Señor, vino de la tribu de Judá. Cambio de sacerdocio, se quita el sacerdocio levítico, hay un cambio de sacerdocio. ¿Quién? Jesucristo, el sumo sacerdote, que no fue nombrado de la tribu de Judá, no sirvió al altar. Porque manifiesto que nuestro Señor de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Y esto es uno más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino del poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el cambio de sacerdocio no está hablando del sacerdocio ministerial de la Iglesia Católica Romana. Cambio de sacerdocio está hablando del sumo sacerdote Jesucristo, que venía de la tribu de Judá. Por lo tanto, si intentan justificar el sacerdocio por la carta de los Hebreos, no les favorece de ninguna manera. De lo contrario, derrumba y destruye todas esas ideas. Así que Hebreos capítulo 7 está hablando de un cambio de sacerdocio. Sí, hubo un cambio, porque los sacerdotes levíticos eran para ofrecer sacrificio, pero no era para limpiar los pecados. Está diciendo, eso dice todos los pasajes de la carta de Hebreos, capítulo 7, capítulos 8 y capítulo 9 y capítulo 10. Entonces este cambio vino a caer en Jesucristo, el sumo sacerdote. Ahora, la carta de los Hebreos, capítulo 8, también solamente un poquito, dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué ofreció Jesús? Se entregó a sí mismo en rescate por nosotros, como dice Gálatas 1:4, y también habla en otros pasajes que Cristo se ofreció a sí mismo, dio su vida en rescate por nosotros. Cristo como sumo sacerdote. ¿Hubo un cambio de ley, cambio de sacerdocio? Claro que sí hubo, pero no hubo ese cambio a que hoy en día hubiera sacerdotes o sacerdote ministerial, ¿no? Eso no existe. Así que la carta de los Hebreos no favorece esas ideas, porque dice el pasaje, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Sí, está hablando de sacerdotes levíticos, por lo cual es necesario que también éste tenga lo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra Jesús, ni siquiera sería sacerdote, haciendo un sacerdote que presente ofrendas según la ley. ¿Te das cuenta? Si Jesús estuviera aquí en la tierra, no fuera sacerdote. Pero como Él no está aquí, se presentó en el cielo como sumo sacerdote. De hecho, Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, que Él es el camino que podemos llegar hacia Dios. Así que en aquellos tiempos los sacerdotes eran como mediadores. Hoy Cristo es el mediador. Los sacerdotes católicos no son mediadores. Nosotros no nos acercamos a Dios por medio de ellos. La Escritura dice que el tabernáculo, o más bien el templo, el velo se desgarró y podemos entrar en lugar santísimo. Por eso Jesús dijo que Él es el camino. Él es el camino. El que va hacia Él puede llegar a Dios. Sin Cristo no podemos llegar a Dios. Por lo tanto, no existen los sacerdotes. Así que no hay pasaje que pueda avalar esas ideas. Y todos los pasajes que intentan tomar para poder justificar, lo que hacen es malinterpretar los pasajes, es agregar sus ideas, haciendo decir lo que no dice el texto. En esta primera parte que estamos viendo, ya vimos que la Escritura no avala, no significa, no está diciendo que el cambio de ley, cambio de sacerdocio, no está hablando que iba a haber un ministerio sacerdotal. No está diciendo el cambio de ley o que el cambio de sacerdocio es que iba a haber un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. No cambio de sacerdotes y que hubiera sacerdotes ministeriales. Para nada. No está hablando eso el pasaje. Vamos a pasar lo siguiente. Los obispos y presbíteros significa sacerdotes. Lleva a ser sacerdotes de ser nombrado obispo
presbíteros, que habla en la Escritura, significa o se da el título de sacerdote cuando la Escritura nombra apóstoles, obispos o presbítero o anciano, es igual a sacerdotes. La misma Escritura nos va a responder. La misma Escritura nos va a responder. También tenemos que ver si los apóstoles eran sacerdotes. Y así sucedió a los demás. Obispos, ancianos, como decíamos, presbíteros, pastores, son sacerdotes con el ministerio sacerdotal. De hecho, en el griego, la palabra sacerdote no significa presbítero. No significa. Sacerdote no significa eso. De ninguna manera. El sacerdote en aquellos tiempos, su función era ofrecer sacrificio. Melquisedec ofreció pan y vino. Cristo ofreció pan y vino. Es verdad. Es verdad. Pero Jesús en el aposento alto no está estableciendo sacerdotes. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Sigan partiendo el pan en memoria de mí. Es lo que dijo Jesús. No está diciendo que sigan ofreciendo sacrificio, ni tampoco le está nombrando sacerdote. No le está entregando un ministerio sacerdotal. Es una mala interpretación de los textos. Así que cualquiera que intente citar estos pasajes para justificar el ministerio sacerdotal se está equivocando, se está errando, está torciendo la Escritura y no es un obrero aprobado por Dios. Entonces, cuando la Escritura nombra obispo o presbítero, significa que son sacerdote, significa que tenían un ministerio sacerdotal, como hoy lo que hace la Iglesia Católica, para ofrecer sacrificio en la Iglesia. Pablo, Timoteo, Bernabé, Tito, Filemón, todos estos ministros ofrecían sacrificio. ¿Tenía el ministerio sacerdotal como lo que hoy tiene la Iglesia Católica Romana? La misma Escritura nos va a responder. Aquí no se trata de inventar, no se trata de creerle a las personas sin importar quiénes sean y cuánto tiempo tengan y cómo están constituidos, ni cuántas personas tengan, ni cuántas personas lo crean. Eso no importa. La Escritura está encima de todas creencias y prácticas religiosas. La Escritura es verdad, es palabra de Dios inspirada por Dios. Las personas se pueden equivocar, las religiones se han equivocado muchas veces, pero la palabra de Dios es más veraz que todo hombre. Así que los apóstoles no eran sacerdotes, vamos a ver las Escrituras. Así que sacerdote no significa obispo ni presbítero. Vamos a ver Hechos 20, verso 17. Hechos 20, verso 17, vamos a ver el apóstol Pablo. Dice que hizo a llamar desde Mileto a Éfeso los ministros, los encargados, en esas regiones de las iglesias. Fíjate lo que se ve aquí en este pasaje. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La pregunta que es, ¿el apóstol Pablo hizo llamar a sacerdotes? ¿Hizo llamar diáconos? Pablo llamó de Mileto a Éfeso a ancianos de la iglesia. ¿Los ancianos eran sacerdotes? Espero que nos aporte algo, que nos diga algo acá, su amigo Rosales, con mucho respeto. Si la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, si la iglesia de Cristo tiene ministros con título de sacerdotes, y si dice que sí, tiene que aprobarlo. ¿La iglesia de Cristo tiene sacerdotes? Deja decirte que la iglesia de Cristo, la iglesia que está fundada en la roca, que es Cristo, la iglesia que es santificada, no tiene sacerdotes. Las otras religiones, o como lo quieran llamar, sí tienen sacerdote. Pero ¿dónde están fundados ellos? ¿Cuál es su fundamento? Ya que la iglesia de Cristo, su fundamento es sobre de los apóstoles. Los apóstoles enseñaron, establecieron, tuvieron el ministerio sacerdotal como lo que tiene la iglesia católica. Y si sí, ¿cómo lo prueba? ¿En qué parte de la Escritura? ¿Hay un ejemplo? ¿Hay un pasaje? Aquí no se trata de especular. Porque mucha gente puede especular, no, que sí, porque Melquisedec ofreció pan y vino, y Cristo también, y tanto los apóstoles también ofrecieron. Sí, ofrecieron, pero no están siendo titulados sacerdote, no se le está entregando un ministerio para ofrecer sacrificio, sino para partir el pan. Es que partir el pan es sacrificar, no, señor. No, señor.
No haga juegos de palabras. Hechos 20 verso 17, el apóstol Pablo, después de recorrer todas esas regiones allá en Galacia, predicando el evangelio, comenzando el capítulo 13, allá en el libro de los Hechos, entrando en Antioquía, Bernabé y Pablo fueron llamados por el Espíritu Santo, fueron mandados a llevar el mensaje en todas las regiones de Galacia, predicando el evangelio, yendo por todas partes, y después regresan en el capítulo 14, dice que establecieron ancianos en cada iglesia. Y en el capítulo 20, verso 17, los hizo llamar desde Mileto a Éfeso. ¿Hizo llamar a quiénes? ¿Sacerdotes? No, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién eran los ancianos de la iglesia? Eran los encargados de la iglesia. Y esos encargados ancianos eran sacerdotes, tenían el título de sacerdotes, ofrecían pan y vino, sí, a lo mejor sí, pero ¿sacrificaban a Cristo? Claro que no, sino que partían el pan. Hechos 20, verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Obispo y anciano, ¿son distintos? Claro que no. Son diferentes términos, pero al final de cuentas tienen la misma función, equivalen al mismo nivel. Así que la palabra anciano y obispos tenían la misma función. Ancianos no eran sacerdotes. Obispo no es el arzobispo de México, no es el arzobispo de Monterrey, no. Obispo es anciano o anciano es obispo, presbíteros. Pero al final de cuentas los encargados eran los pastores, los que apacentaban la grey de Dios. No eran sacerdotes para ofrecer sacrificio cada reunión o cada domingo, como hace la Iglesia Católica. Así que estos no fueron nombrados, no fueron titulados sacerdotes. Los 12 apóstoles, Jesús tenía 70 discípulos. Allá en el libro de Lucas capítulo 10 dice que mandó 2 en 2, los 70, pero ninguno de ellos fueron titulados apóstoles, que fueron enviados. La palabra apóstoles o el significado de apóstol es apóstolos, ser enviado. Y los 70 fueron enviados, pero no fueron titulados apóstoles. No tuvieron el título de apóstoles, aunque ellos fueron enviados por Jesús de predicar el evangelio. Porque la palabra apóstoles, apóstolos, significa ser enviado. Eso es todo, ser enviado. Sí, pero los 70, aunque fueron enviados, no fueron titulados apóstoles. Exactamente, tenía tantos discípulos Jesús y escogió a 12 y los nombró apóstoles, y los demás no fueron apóstoles, no fueron nombrados apóstoles, aunque tenían la misma función. Por lo tanto, acá en estos pasajes tú no puedes ver ninguna parte de la escritura que son nombrados sacerdotes. Son ministros para servir, pero no son sacerdotes, no fueron titulados sacerdotes, fueron titulados, nombrados ancianos, presbítero o pastores, no sacerdotes, de ninguna manera. Aquí tenía la gran oportunidad del apóstol Pablo para decir, hizo llamar a los sacerdotes. En el verso 28, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os haya puesto por sacerdotes, no, por obispo, presbítero, encargados de la iglesia, no el título de sacerdote. ¿Te das cuenta? Aquí es donde agregan muchas personas, ¿no? Así que anciano y obispo significa sacerdotes. Vamos a hacer una pequeña observación. Haremos una pequeña observación de la Iglesia Católica, que sus sacerdotes, muchos dicen que no son obligados a ser célibes. Algunos dicen que sí. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica obliga de que sean célibes, que no fueran casados. De hecho, el catecismo y otros documentos más están enseñando que, porque era una carga sus esposas. De hecho, hay un documento que no lo tengo aquí en mano, pero tenían que ser célibes. Haremos una pequeña observación. La Iglesia Católica, sus sacerdotes, ¿son casados o no? ¿Son permitidos de casarse o no? Y si son permitidos, ¿por qué no se casan? ¿Por qué no tienen esposa? ¿Por qué no tienen hijos? Ya que Jesús establece 12 ancianos, 12 de ellos y fueron titulados apóstoles. Y los apóstoles escogieron hombres entre la congregación para ponerlos como encargados, obispos, o ancianos, o pastor, como quieras llamar. Pero estas personas tenían un requisito: de ser encargado de la iglesia, de ser obispo, de ser anciano. Tenían un requisito: ser casados. ¿Por qué los obispos católicos romanos, por qué los sacerdotes católicos no son casados? Vamos a ver el requisito de la Biblia, que estos hombres que fueron escogidos por los apóstoles, que no fueron nombrados sacerdotes,
no fueron titulados sacerdotes, no tenían el ministerio sacerdotal para ofrecer sacrificio como hacen los sacerdotes católicos, estos eran casados. ¿Y por qué los sacerdotes católicos no están casados? Y los que se casan, pues son vistos mal, se ven mal en la iglesia católica, son criticados, que no deben ser casados. Porque toman pasajes allá en Mateo donde dice que el que tiene el don de continencia, es un puro rollo, puro cuento, no está hablando de ser sacerdote, de ninguna manera ese pasaje. Vamos a ver que estos supuestamente que eran sacerdotes deberían ser casados para ejercer el ministerio. Tito 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno quiere ser obispo, ser sacerdote, no, si alguno anhela ser obispado, ser obispo no es ser sacerdote. Dice que buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Por lo tanto, aquí los obispos eran casados o tenían que ser casados. ¿Te das cuenta? Marido de una sola mujer. Que fueran sobrios, prudentes, decorosos, hospedador, apto para enseñar. No sé si visitan las casas o no. No dado el vino, que no se emborrachen los padrecitos. No pendicieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Así que si los apóstoles nombraron sacerdotes a los ministros de Dios, a los que servían a la iglesia, pero Pablo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Y por qué los sacerdotes católicos les pesa bastante de casarse? ¿Son obligados a ser célibes o no son obligados? Es que tienen el don de continencia allá en Mateo. No se equivoque, el pasaje no está hablando de eso. Así que si los apóstoles nombraron sacerdote a los ministros, obispo o anciano, si equivale ser sacerdote, pues estos sacerdotes, si se interpreta, se entiende así, entonces estos sacerdotes tenían que ser casados, que tuvieran sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Los sacerdotes tienen hijos? ¿Tienen esposa? No, pero Pedro no era casado, pero tenía suegra. Bueno, ahí está el chiste, ¿no? Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. ¿Ancianos? ¿No son sacerdotes? Es que anciano significa sacerdote. Ok, muy bien. Estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice el versículo 6. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Ese es un requisito. Nadie tenía el derecho, ni Timoteo ni Tito tenían derecho de cambiar esto, lo que Pablo había ordenado. Pablo ordenó que es necesario que el anciano, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Lo que significa que el obispo tenía que ser casado, así como Tito 1:5, así como yo te mandé. Pablo está dando una orden que los ministros, en este caso los obispos, los ancianos, tenían que ser casados. ¿Por qué los sacerdotes no están casados? Yo vengo a aprender y si me permite hacer preguntas. Claro que sí, ¿no? Entonces, en este pasaje está hablando de el que anhela, por ejemplo, el versículo 1, si alguno anhela obispado, si alguno quiere, si alguno desea ser obispo, es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. ¿Te das cuenta? Si alguno anhela, yo quiero ser un sacerdote, pero quiero ser célibe. No, señor, aquí no está diciendo eso. Pablo está diciendo, si alguno anhela, si alguno quiere servir, quiere entrarle al sacerdocio, ya que dice que Pablo estableció sacerdotes aquí, ok, si Pablo dice, si alguno anhela, si alguno quiere ser obispo no es sacerdote, pero supongamos que Pablo está hablando de sacerdote. Si alguno anhela ser sacerdote, buena obra desea, pero es necesario que el sacerdote sea reprensible, marido de una sola mujer, que no le guste el cash. Bueno, y que tenga a sus hijos en sujeción. Y como Tito también está diciendo, marido de una sola mujer. ¿Te das cuenta que Pablo está dando una orden? Inspirado por el Espíritu Santo, Tito ni Timoteo tenían derecho de cambiar esto. Pablo, con toda la autoridad del Señor Jesús, mandó, como dice allá en 2 Corintios 13:10, escribo estando ausente para no usar la severidad
cuando esté presente conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Para edificación del cuerpo de Cristo, Pablo dio una orden que los obispos deben ser casados, que tengan hijos en su gestión. Por lo tanto, si obispo o anciano significa ser sacerdotes, una pequeña observación, ¿son casados? Muy bien, yo espero tu pregunta, Rosales. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento usaron el título de sacerdote? ¿Quién autorizó eso? ¿Cristo, los apóstoles o quién? Si te das cuenta acá en este pasaje, no está hablando de sacerdotes. Así que no intentemos hacer una exégesis al texto, porque es lo que hacen muchos los apologistas católicos, como el Torito Junior que anda ahí, el Alexander y otros más que andan ahí, que abundan ahí. Cuando hablan de sacerdote, toman algunos pasajes. ¿Qué es lo que hacen? Están aislando algunos pasajes y malinterpretan los textos. Mira, yo creo que es otro tema eso, Rosales. Sabemos que toda la punta a Cristo. Claro que sí, punta a Cristo. Pero aquí el punto es dónde está el sacerdocio en el nuevo pacto. Ese es el punto, es el punto. ¿Dónde, en qué momento Cristo, los apóstoles, establecieron sacerdotes? Yo creo que si has estudiado, has leído el libro de los Hechos capítulo 13, en Antioquía, ¿quién estaba ahí? En Antioquía había sacerdotes, había maestros y profetas. En Jerusalén, ¿había sacerdotes? No, estaban los apóstoles, maestros y la iglesia. Por lo tanto, no tenía sacerdote los católicos, los cristianos en aquellas épocas. Los católicos sí, no, siempre levantaron sacerdotes sin autorización de la Biblia. Así que en estos pasajes, solamente una pequeña observación: los obispos tenían que ser casados, marido de una sola mujer. Pablo dice en Tito 1:5, así como yo te mandé, es una orden. ¿Quién tiene el derecho de cambiar lo que Pablo dijo? ¿El Papa? ¿El magisterio? ¿Quién le dio esa autorización de cambiar? Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Por lo tanto, eran casados. Pedro era casado, pero no, Pedro tenía suegra, pero no era casado. Bueno, mire, vamos a ver Levíticos 21, verso 6. Los sacerdotes en tiempos antiguos eran casados. ¿Por qué los sacerdotes hoy, que quieren justificar allá en la carta a los hebreos, por qué no son casados? Hay que leer el catecismo y vamos a ver que la iglesia no permite que sean casados, sino que sean célibes. Es que se mete a los que tienen don de continencia. No, señor, Pablo está diciendo, como yo te mandé que sea marido de una sola mujer. Por lo tanto, Pablo mandó que los obispos o ancianos fueran casados. Así que no está hablando de sacerdotes. La Iglesia Católica puede tener sacerdotes, no ser casados, pero no son nombrados, no son llamados. Nadie los llamó a ser sacerdotes, nadie. Así que en la Biblia no existe, no avala, no se ve en ninguna parte, brilla por su ausencia los sacerdotes acá. Levítico 21, verso 6. Santos serán a su Dios y no profanar el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos los sacerdotes levíticos. Versículo 7, Levítico 21, verso 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo, su Dios. Y la hija del sacerdote el hijo del sacerdote se comenzará a fornicar, y su padre deshonrar, quemada será por el fuego. ¿Te das cuenta que en el tiempo antiguo los sacerdotes se casaban? Levíticos 21, versos 6 y 7. Los sacerdotes se casaban, tenían mujeres, tenían esposa, tenían hijos. No, pero hoy como cambio de sacerdocio tienen que ser célibes. Déjese de cuento. El que quiera seguir la línea de los sacerdotes arónico, como los sacerdotes en tiempo antiguo ofrecían sacrificio, y hoy ofrecen sacrificio en la misa. Sí, pero eran casados. ¿Y por qué estos no son casados?
Ten cuidado con eso. Y no son casados y por eso se cometen tantos males, ¿no? Mire, aquí siempre tienes que irme al punto nada más. Aquí no me vengas con tus ir por otra rama. Así que el punto es, ¿los sacerdotes existen? ¿En dónde me puedes justificar? La carta de los Hebreos no aprueba. El libro de Mateo tampoco aprueba. De ninguna parte aprueba el sacerdocio católico. Claro que era sombra, claro que sí, claro que sí. Cuando la carta de los Hebreos se escribe y dice cambio de ley, cambio de sacerdocio, sí, hubo un mejor sacerdocio, el sumo sacerdote que nada sirvió en el altar de la tribu de Judá. ¿Te das cuenta? Que la carta de los Hebreos no apoya, a lo contrario, refuta esa idea de un sacerdote tomado entre los hombres. Está hablando de los levíticos. Cambia de sacerdocio, cae al sumo sacerdote, a Jesucristo, el sumo sacerdote. ¿Te das cuenta que no hay nada que puedas, que pueda nombrar o decir o enseñarnos que debe de existir el ministerio sacerdotal en la iglesia de Cristo? Bueno, en la iglesia de Cristo que está fundada en la roca que es Cristo, no tiene sacerdote, no tiene ministerio sacerdotal. Otras congregaciones, otras iglesias que no son de Cristo pueden tener lo que quieran. Pueden tener hasta apóstoles, hasta lobos, azules y verdes. Pueden tener lo que quieran. Arzobispos, y lo que quieran pueden tener. Pero la iglesia de Cristo no tiene sacerdotes, ni monjas, ni monaguillos. Tienen pastores y diáconos que sirven a las mesas, diáconos que sirven. Pero no tienen sacerdotes, nada por el estilo. Pero aquí hay un pasaje donde se quieren justificar, también quieren justificar el sacerdocio. Por ejemplo, Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ya ves, ahí está el sacerdocio. No, señor, este pasaje, te vamos a verlo más adelante, de su interpretación. Yo escuchaba un predicador católico que se jactaba en tomar este versículo. De hecho, Rodrigo Calvo, el apologista católico, siempre cita este pasaje para decir también que esto está hablando de los sacerdotes católicos célibes, que son vírgenes, que siguen a Cristo, que no se contaminan con las mujeres, pues son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero donde quiera que van. Ah, estos son los sacerdotes. No, señor, esto está hablando de los 144,000, de las 12 tribus de Israel. No está hablando de los gentiles, no está hablando de los sacerdotes católicos. Pero ahorita vamos a ver más adelante sobre este pasaje y ver otros versículos más, que no hay en ninguna parte el ministerio sacerdotal. Y si alguien dice que sí, tiene que mostrar el pasaje, tiene que mostrar dónde está el ministerio, porque vamos a ver los 5 ministerios que Cristo dio para su iglesia, para edificación, para provecho al cuerpo de Cristo. Así que Pablo habla de 5 ministerios para provecho de la iglesia. El sacerdocio ministerial, ¿qué provecho tiene para el cuerpo de Cristo? No tiene ningún provecho, porque no existe, no sirve para nada. Pero ¿por qué no? Si está ofreciendo el pan y vino, sacrificio, sea lo que sea. Pablo dijo, para provecho del cuerpo de Cristo, hay 5 ministerios y se acabó el asunto. ¿No? Así que Rosales fue sombra y figura, claro que sí. Pero si te das cuenta que tienes que distinguir la Pascua, tradición, mandato de Israel allá en Génesis, allá en Éxodo, y de la Pascua es el nuevo pacto, está estableciendo el nuevo pacto, no está hablando de un sacrificio en el aposento alto. Cristo se sacrificó en la cruz de Calvario. El orden que Cristo les da en la última cena es el partir y comer el pan. Partir y comer su cuerpo, es lo que dice el pasaje. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero claro, ustedes creen que el pan se convirtió automáticamente en carne con tendones, todo eso, y el vino se convirtió en sangre, y en la misa ya no es pan, en la misa ya no es oblea, ya no es la masita esa, ya no, sino que es cuerpo, y el vino, bueno, ni siquiera toman vino ustedes. ¿Te das cuenta? Mire, en Mateo 26, Lucas 22, no se está estableciendo sacerdotes. Jesús, en el nuevo pacto, toma el pan. Hagan esto en memoria de mí. Mira, sencillo, date una vuelta en el libro de los Hechos. Date una vuelta, Rosales,
Libro de los Hechos, 1 de Corintios, capítulo 10 y capítulo 11, para que entiendas a qué se refiere Jesús. Jesús nunca dijo, ofrezcan sacrificio, maten a Cristo cada domingo, porque cada domingo los sacerdotes están matando a Jesús. De hecho, yo creo que ya te leí el catecismo. El catecismo dice que cada domingo se hace redención. ¿Te das cuenta hasta dónde llega? Sí, es el cuerpo de Cristo. Y eso justifica de que haya sacerdotes. Eso justifica, como en el tiempo antiguo se ofrecía un cordero para expiación del pueblo, eso justifica que haya sacerdote de ofrecer pan y vino que sacrifican a Cristo. ¿Están sacrificando a Cristo entonces? Porque partir el pan no es sacrificar a Cristo. Si tú lo crees así, entonces estás equivocado, Rosales. ¿Orden de qué? ¿Orden de ser llamados sacerdotes? La orden es que sigan partiendo el pan, hagan esto en memoria de mí. No que estén sacrificando a Cristo, no dijo que me sacrifiquen todas las veces, no dijo eso, sino que partan el pan, partir el pan, este es mi cuerpo, esta sangre, que representaba, no sé, ¿en qué cabeza entiendes, no? Pero bueno, vamos a seguir adelante porque no hay forma de mostrar, y no voy a detenerme ahí, porque Mateo 26, Lucas 22 y otros pasajes más no justifica el sacerdocio, Rosales. No, de hecho, nomás que yo hice una pequeña observación, los sacerdotes levíticos eran casados. Y Pablo dice que los obispos y los ancianos deben ser casados, deben tener mujer. La pregunta es, ¿pero es que Jesús estableció sacerdotes en el aposento alto? Bueno, ¿y por qué no son casados? Orden levítico. Orden según el orden Melquisedec. No, señor, el orden Melquisedec es distinto. Sumo sacerdote es Cristo, según el orden Melquisedec, no los levitas, no el orden arónico. Así que los sacerdotes católicos no se asoma ninguna parte en la Biblia. No hay forma, no se asoma a ninguna parte. Eso nacieron después, allá. No quisiera hablar de Constantino, todo por allá, ¿no? Pero ¿estás cuenta? Eso apenas nacieron. En el tiempo de los apóstoles no había sacerdotes, no había con sotana, y menos como ahorita lo que hoy existe, nada. Así que no me puedas tú decirme, pero ¿por qué no? Si en el tiempo antiguo se ofrecía sacrificio y Melquisedec ofreció pan y vino y Jesús ofreció pan y vino y les dicen sigan haciendo esto, sacerdotes. No, señor, es una mala interpretación suya. Usted ya le han lavado el cerebro. No está diciendo el pasaje. Así que no existe el ministerio sacerdotal ni el título sacerdote a un ministro que era puesto por los apóstoles. Vamos a ver los tres sacerdocios que registra en la Biblia. El sacerdocio de Aarón, Melquisedec, y de Melquisedec tipificando a Cristo es lo que hay. Y el sacerdocio de todos los salvos, que es la iglesia. Como ya vimos allá en Éxodo capítulo 19, verso 5 y 1 de Pedro 2, 9, habla del sacerdocio común de toda la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero no teniendo un ministerio sacerdotal para ofrecer sacrificio. Eso creo que ya lo hemos platicado. Lo que estoy hablando acá es dónde se asoma el ministerio sacerdotal de cada domingo para ofrecer sacrificio y todo ese tipo de cosas, tipo de rollo. ¿Dónde se asoma? ¿Dónde está? ¿Dónde? Bueno, mire, sí, yo creo que sí, estamos aprendiendo, ¿no? No estoy enojado, tampoco. Simplemente siempre me expreso así porque no hay forma de mostrar el sacerdocio. Si tú dices que en Mateo 26, Lucas 22, pues ¿en qué parte? Lo que se ve ahí es que sigan partiendo el pan. No sigan sacrificando, sigan partiendo el pan en memoria de mí. ¿Dónde establece sacerdotes ahí? Nada. No hay el título ni el ministerio, nada de eso. Así que hay tres sacerdocios, el de Aarón, de Melquisedec y de todo el pueblo. Y de todo el pueblo no hay un grupo selecto que tuvieran el ministerio sacerdotal. No existe en ninguna parte. Los obispos, los ancianos, los maestros, los pastores, los evangelistas no eran sacerdote, no tenían el ministerio sacerdotal. Los apóstoles no eran sacerdote. Los discípulos de Jesús fueron nombrados, titulados apóstoles. De todos los discípulos fueron escogidos 12 y estos 12 fueron titulados apóstoles de ser enviados, de llevar el mensaje de salvación. Y los 70 que fueron enviados también a predicar el mensaje no fueron titulados apóstoles, fueron enviados. Por lo tanto, cuando Jesús establece los 12 apóstoles no fueron titulados
sacerdote. Y Cristo no se ve en ninguna parte, ni los apóstoles que fueron llamados para obispo y diáconos y ancianos, no fueron titulados sacerdote de ninguna manera. No hay forma de justificar, no hay forma, de ninguna manera. Entonces vamos a ver que no hay ni papas, ni cardenales, ni arzobispo, ni monaguillos, ni monja, no hay, ¿para qué? Aunque hagan cosas buenas, pero no hay en la Biblia. Por ejemplo, yo puedo titularme el profeta de Dios, y yo estoy haciendo cosas buenas. No quiere decir que está avalado a la escritura mi título, porque hay personas que se nombran, que se titulan, que se empiezan a titularse apóstoles, como el apóstol de la luz del mundo. ¿Quién lo tituló apóstol? ¿Por qué es un apóstol? Solamente fueron 12 apóstoles. Título de apóstoles fueron 12 nada más. Y hay nadie más, nadie. De hecho, los 12 tronos que están en Apocalipsis, hay 12 tronos que son los 12 nombres de los apóstoles, nadie más. Así que si viene un loco y nos dice, es que yo tengo el título de apóstol, ese está loco, está borracho, esta persona está mal. Así que si viene una persona y dice, es que soy el profeta de Dios, yo me nombro profeta. ¿Y quién te nombró profeta? Tú estás mal, estás loco de la cabeza, ¿qué te pasa? Tú no eres profeta, eres un siervo de Dios, no sé, eres evangelista, eres maestro, pastor, lo que sea, pero no puedes tener el título de profeta, ni de apóstoles, nada por el estilo, ni menos de sacerdote, por favor, menos de sacerdotes. ¿Dónde? Así que nosotros no quiere decir porque somos evangélicos y aprobamos a los otros evangélicos que se nombran, que se empiezan a titularse apóstoles y profetas. Estas personas están mal, eso no pertenece al cuerpo de Cristo, pues son personas que se han apartado de la fe, así como de la luz del mundo, y otros secta más que tienen profetas y que tienen apóstoles. Esos no pertenecen al cuerpo de Cristo, no pertenecen al evangélico. Ellos son una secta que se han apartado de la fe. Igualmente, los sacerdotes católicos, lamentablemente, no se asoma ninguna parte. ¿Quién les dio el derecho? ¿Quién los tituló? ¿Quién autorizó que fueran sacerdotes? ¿Quiénes? No hay ninguna parte en la Biblia. Así que no hay forma de demostrar que existen sacerdotes. No hay forma de ninguna parte. Vamos a ver, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Cristo mismo es el Cordero, Cristo es la ofrenda, claro, Cristo es el sacerdote, sumo sacerdote, Cristo mismo es el que ofrece, Cristo mismo es el ordena, el Espíritu Santo consagra y Cristo se entrega ¿a qué? Al Padre Celestial. Sí, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Y es cierto, sí, exactamente. Cristo, eso creo que eso lo sabemos, creo que has leído no sé, si has leído 4 evangelios, entiende los demás. Espero que hayas leído los 4 evangelios, las cartas, las epístolas de los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, Santiago, y también la carta de Pedro y todos los demás. Ojalá que hayas leído para poder entablarnos, ¿no? Porque si no, andar contrapiándonos. Bueno, es cierto eso, ¿no? Que Cristo, claro que se ofreció a sí mismo en rescate por nosotros. Gálatas 1:4, también en la carta de los Hebreos, es lo que está hablando. Y también como Cordero de Dios. Eso habla la Escritura, es cierto eso, ¿no? Pero eso no justifica de que hayan sacerdotes. Así que no le busques, no hay forma. A lo menos que encuentres un pasaje, un ejemplo bíblico, ¿quién fue nombrado sacerdote? ¿Quién de las iglesias tenía sacerdote? De las 7 iglesias de Asia, que se escribe Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias de Asia. Esas 7 iglesias de Asia tenían sacerdotes. Cuando se escribe Apocalipsis, dice, escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel de otras iglesias más, ¿no? Pero te das cuenta, no está nombrando sacerdotes. Cuando Pablo escribe a la carta a los romanos, no nombra sacerdote, no saluda a los sacerdotes romanos. ¿Te das cuenta? La carta de los romanos, cuando escribe el apóstol Pablo, no está saludando a los sacerdotes, Rosales. Mire, este no es el tema. El tema es los sacerdotes. Así que tú puedes decir, mira, tú puedes tomar, no sé en qué pasaje estás tomando, pero otra vez, si estás tomando para justificar de que lo que se da el día domingo, la hostia, la eucaristía, el pan, que el vino no lo toman ustedes, el sacerdote se le echa él solo. ¿Es el cuerpo literal de Cristo? Claro que no. Pero si tú tomas San Juan capítulo 6, verso 50 en adelante, estás torcido. San Juan capítulo 6, 50 en adelante, estás torcido. ¿Sabes por qué? Porque no está hablando
no está hablando de la cena, no está hablando del partimiento del pan, está hablando de su entrega, de su vida allá en la cruz de Calvario. San Juan 6, en el verso 45 adelante, versos 51 y 52, está hablando de su carne y de su sangre, pero no está hablando del partimiento del pan. Así que es una mala interpretación. Así que no tomes ese pasaje para justificarlo. Para hablar de la cena, el partimiento del pan, tienes que leer el libro de Marcos, libro de Lucas y el libro de Mateo, donde está hablando de la cena, del aposento alto. Así que son cosas distintas. Así que el cuerpo de Cristo, claro que el pan es el cuerpo de Cristo, pero ¿quién puede entender que es literal? Bueno, no vamos a detener en esto porque el tema es, ¿existen sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes acá en la Biblia? ¿Dónde? Vamos a ver, por ejemplo, 1 de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espirituales, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Quién son los sacerdotes santos acá? ¿Los sacerdotes católicos? No, está hablando en general, todo el pueblo de Dios. Dice, vosotros, ustedes también como piedras vivas. ¿Quién? El cuerpo de Cristo, la iglesia, los salvos, los cristianos. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Quién? ¿Los sacerdotes católicos? No. Y acá en este pasaje está enseñando que debe haber un ministerio sacerdotal. No, claro que no. El pasaje está hablando que todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, los cristianos son sacerdocio santo para ofrecer, ¿qué? ¿Ofrecer sacrificio? No, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este pasaje no avala a los sacerdotes católicos, no avala al ministerio sacerdotal que ofrecen a Cristo cada domingo, que sacrifican a Cristo cada domingo para nuestra redención, como dice el catecismo. No está hablando eso el pasaje. El pasaje está hablando que toda la iglesia ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esas? Obediencia a Dios. Obediencia, servicio a Dios. No está hablando de partir un pan acá en este pasaje. No está diciendo que existen sacerdotes católicos. De ninguna manera. Pero que es donde también toman este pasaje para justificar la mentira de la iglesia católica romana. Dice el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que en él creyere, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues la creéis. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto no está hablando de grupos como la iglesia, como los sacerdotes católicos. Está hablando del pueblo en general, la iglesia, todos los salvos, todos los que han sido justificados por la fe, todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, todos aquellos que fueron santificados por la sangre del Cordero, todos aquellos que han sido perdonados sus pecados, justificados por la fe en Cristo, todas estas personas que son salvos, dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este sacerdocio no da permiso de tener un ministerio sacerdotal para seguir sacrificando a Cristo cada domingo como hacen los católicos romanos. Este pasaje no está enseñando eso. Cualquiera que intente, que diga que sí, está torciendo y se encontrará como mentiroso porque tuerce la escritura. Porque vosotros en un tiempo no eres pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Si te das cuenta que el pasaje no está aprobando el sacerdocio católico. Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que está delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, a quien nos amó y nos lavó con nuestros pecados en su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Somos un reino de sacerdote. ¿Quién? Todos.
no los sacerdotes católicos. Está hablando en general de todo el pueblo, los redimidos, los salvos. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, pero no para tener un ministerio sacerdotal, no para tener sotana, no para sacrificar a Cristo cada domingo. El pasaje no está enseñando eso. Así que es una mala interpretación cuando toma los apologistas católicos de querer justificar ese tema o esa práctica. Así que los pasajes no están diciendo eso. Así que la escritura es clara cuando dice que nos hizo rey y sacerdote para Dios, no para tener un ministerio sacerdotal como lo tienen los sacerdotes católicos. Apocalipsis 14:1 también, porque son pasajes que utilizan para justificar y torcerlo como siempre, como lo que hace Rodrigo Calvo, tomando esos pasajes para torcerlo y justificar algo que la Biblia no está aprobando. Apocalipsis 14:1 dice: después miré, he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Aquí es donde vamos a averiguar si realmente... no. Entonces, ¿contradices el catecismo? ¿Contradices el catecismo? El catecismo es lo que dice. El catecismo dice que sacrifican a Cristo para nuestra redención. ¿Quieres que te lea otra vez, Rosales? Se me hace que no conoces, no conozco toda la doctrina católica, no lo conozco, pero conozco algunas partes de sus dogmas. Échate una vuelta, el catecismo, la 1405. 1403, 1405, 1405. Dice que la Eucaristía, dice, esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que habitará la justicia. Luego dice, no tenemos prenda más segura, signo signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio de la Eucaristía, se realiza la obra de nuestra redención cuando partimos el pan. Necesitas echarte una vuelta a estas declaraciones que la Iglesia Católica, y si yo te pregunto, ¿por qué no tomas la copa? Porque el sacerdote supuestamente tiene que ofrecer sacrificio, ¿no? Y Cristo no solamente ofreció su cuerpo, y no solamente dio el pan, su cuerpo cuando parte el pan, dio su sangre. ¿Y tú tomas la sangre de Cristo? ¿Verdad que no? Bueno, deja recordarte. Este documento dice, hasta que en el siglo XVII se comenzó a privar a los fieles de la comunión del cáliz. Primero, dice el cardenal Bona, por varios obispos en sus diócesis. Después se confirmó esta prohibición en los concilios de Constancia y del Tridentino. Ojalá que hayas leído un poquito eso, ¿no? Bueno, es que no, quizás necesitas leer un poquito, ¿no? El catecismo, porque sí, es un sacrificio. Están sacrificando a Cristo, porque Cristo presente, como se ofreció, de hecho la carta de los Hebreos se ofreció una sola vez y para siempre. No se puede ofrecer dos veces. Cristo se ofreció una sola vez. Más bien, ¿qué le entiendes de ofrecer sacrificio? ¿Qué significa sacrificio? ¿El sacrificio es que es esto? No, sacrificio es que se sacrificó. Cristo se entregó. Y Cristo se entrega cada rato en la misa, en la hostia, en la Eucaristía. Si es así, se entrega cada rato, entonces Cristo ya bajó otra vez para entregarse. No, Señor. Así que... Pero es espiritual. Exactamente. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, claro que no es literal, ¿no? Pero yo creo que te acabo de citar estos y ya no quiero repetirlo. Quiero repetirlo porque veo que te queda estancado ahí. Y es buena, ¿no? Es buena, ¿no? Pero es que la redención se da en el sacrificio. O sea, tú no puedes decir, no, sí, obra de nuestra redención, la obra de redención no es sacrificio. Bueno, entonces, ¿cómo nos redimió Jesús? Por su sacrificio. No te puedes redimir sin sacrificio. Nos redimió por su sangre. Por su sangre fuimos redimidos nosotros. Y si en la misa, si en la Eucaristía, en el partimiento del pan, que ustedes no toman la copa, creo que ni han probado la copa, no sabe a qué, creo que ni siquiera saben a qué sabe el vino, ¿no?
El único que lo sabe es el sacerdote. ¿Por qué se la echa él solo? ¿Por qué se la prohibieron? Que supuestamente que los sacerdotes fueron ordenados para eso. ¿Por qué no comparten pues el vino? ¿Por qué se la echan ellos solos? Derramamiento de sangre, hay expiación de pecado. Y si no, no, hay redención de pecado. Pues necesitas darte una vuelta en los catecismos, date una vuelta y léalo tú, ¿qué me dices? Tú eres el católico, tú debes saber más, a ver, tú debes presentarme, ¿no? Pero con todo eso, lo que diga el catecismo, no tanto es nuestra ayuda, ¿no? Simplemente agarra un poquito el documento, te presento lo que cree tu iglesia, eso es todo. Pero nosotros nos enfocamos más a las escrituras, a la palabra de Dios, que la escritura no enseña que hay un ministerio sacerdotal para seguir ofreciendo a Cristo. No hay ninguna parte en la Biblia. Es un invento para tener ignorante al pueblo. Vamos a ver Apocalipsis 14:1. Estos 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, ¿quién son esas personas? Y en el verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Quién son estos? Estos son los 144,000 que tenían marcado en su frente y que nunca se contaminaron con las mujeres, pues son vírgenes y que siguen al Cordero donde quiera que van. Esos son los que fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Yo escuchaba a un predicador católico tomar este pasaje y decir, esto habla de los sacerdotes católicos hoy. No, señor. ¿De quién está hablando esto? ¿De quién está hablando de estos? Esos 144,000, Apocalipsis 6:12. Cuando se abre el sexto sello, dice, cuando se abre el sexto sello, espero que hayan leído Apocalipsis, no todo el libro de Apocalipsis para poder entender. Y llega en el Apocalipsis capítulo 6, se abre el sexto sello, y viene hablando eso, lo que iba a suceder en la tierra, todo eso, iba a hacer daño al mar, todo eso. Y llega en el capítulo 7, sigue hablando de lo mismo, dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién son estos? A los 144,000, los que no se contaminaron con las mujeres, los que siguen al Cordero, que fueron redimidos para Cristo. ¿Quién son estos? Son los que fueron sellados en sus frentes para servir a Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Yo escuchaba a un predicador católico citar este pasaje para decir, es que son los sacerdotes. Por eso son célibes, no se casan, no tienen mujeres porque fueron redimidos para Dios, para ser vírgenes y servir a Dios. Es una mentira. ¿Y dónde te basas? Apocalipsis. Sí, pero Apocalipsis no habla de los sacerdotes católicos, está hablando de los 12 tribus de Israel. De los 12 tribus de Israel dice, y hoy el número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 12,000 cada tribu. Así que eso no apoya la idea católica. Así que ahora vamos a probar si la palabra anciano o diácono o obispo significa sacerdote. Los evangélicos no tienen sacerdote. No, señor, no nos hace falta los sacerdotes. Porque Dios no puso sacerdote, puso en su iglesia, como dice el apóstol Pablo, apóstoles, profeta, apóstoles, evangelista, pastores y maestros, 5 ministerios. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La pregunta es, acá el apóstol Pedro, ¿era sacerdote? Él dice que es un anciano. Sí, pero es el sumo anciano, es el papa. No está diciendo eso. No está diciendo eso, porque recordemos que el apóstol Pedro no se ve que establece anciano. Lo que sí se ve es el apóstol Pablo junto con Bernabé, y Pablo manda a Timoteo a que establezcan ancianos o obispo, no sacerdotes. Así que no vengan con el cuento, es que Pedro es el papa, es el que gobierna, el que tenía que pedirle permiso, el que supervisaba. No se ve en ninguna parte de la Biblia, no se puede comprobar eso. Así que el apóstol Pablo, teniendo toda la autoridad de Cristo, él establece anciano en cada iglesia sin pedirle permiso el apóstol Pedro. Eso no se ve en ninguna parte. Por lo tanto, acá en este pasaje el apóstol Pedro dice, ancianos yo, ancianos ustedes. 1 Timoteo 3:2,
que el obispo sea reprensible. La palabra obispo, vamos a ver la palabra anciano, que se traduce como persona grande, viejo, ya mayor de edad, ¿no? Pero también se traduce como anciano, como líder del pueblo, como el hombre mayor o el más viejo, ¿no? Por lo tanto, es el líder del pueblo. Y aquí, la palabra anciano, según el griego, el diccionario Tugi, la Strong y otros más diccionarios, no traduce como sacerdote. Para nada. Y la palabra obispo, episcopos, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No significa sacerdote. Si tan solo la palabra anciano significara sacerdote, bueno, tendrán razón. Si la palabra obispo significa sacerdote, quizás tienen razón. Pero te das cuenta que la palabra anciano y obispo no significa sacerdote. No se le da el título de sacerdote a una persona de que fue nombrado obispo y anciano. Por lo tanto, los apóstoles nombraron anciano y obispo, no era el título de sacerdotes. ¿Quién se le dio el título de sacerdote a los sacerdotes católicos de los domingos? Sabrá Dios, ¿no? Pero te das cuenta, en la Biblia no aparece eso. 1 Timoteo 3:8, a los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho al vino, no codicioso de ganancia honesta. La palabra diácono, los diáconos no son sacerdotes. Diácono, de hecho el diccionario Strong, la Tugi y otro más diccionario, te das cuenta que es una persona que ayuda. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando fueron elegidos los diáconos, que también estaba Esteban y otro más, y estos diáconos eran para servir la mesa. Por eso la palabra diácono no significa sacerdote, como tampoco obispo y anciano no significa sacerdote, sino como líder del grupo. Es decir, que son pastores, son los que cuidan la iglesia, los que apacentan la grey de Dios, y no son sacerdotes, sino que son pastores. Se le pueden llamar pastores, obispo, diácono, como sea, pero de ninguna manera tiene el título de sacerdote. Así que no me traiga con el cuento acá de que se ofrece pan y vino, no tiene nada que ver con eso, sino que estoy peleando que es el nombramiento, el título y su servicio, su ministerio, de como creen ellos que ofrecen pan y vino como sacrificio, y eso lo hace el sacerdote. La pregunta es, ¿dónde? ¿En qué parte? Los corintios no tenían sacerdote para ofrecer pan y vino. El libro de los Hechos no narra a nadie que tenía sacerdote para ofrecer pan y vino, sino que tenían pastores, obispos y diácono. Así que la palabra diácono, obispo y anciano no significa sacerdote. Lamentablemente aquí falla. Los apologistas católicos fallan en esto cuando están los pastores. Vamos a ver qué dice nuestro amigo Rosales. Sin duda es un tema muy interesante, muy importante, que Dios le guíe la verdad completa. Sí, igualmente, no, yo siempre con respeto hemos dialogado mucho sobre este tema y otros temas más, pero aquí siempre es, pruébalo con las escrituras. Pruébalo con la escritura. Aquí no se trata de imponer palabras al texto, sino que el texto habla por sí mismo. ¿Sí? Así que no hay forma de probarlo, lamentablemente, aquí no hay forma, ¿no? Así que la palabra diácono no es sacerdote, no es aquella persona que tiene un ministerio para oficiar misa y otras cosas más. No. La palabra diácono es aquella persona que sirve, que ayuda a la iglesia, pero no tiene el ministerio sacerdotal, no es sacerdote. Por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2, cuando dice los apóstoles, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra servir, allá en el Strong, en el griego, la 1247, es aquella persona que ayuda, que sirve, en este caso, para servir a las mesas. Aquí no significa sacerdote, no tenía el ministerio sacerdotal. ¿Te das cuenta que todo esto no hay nada en la escritura? Y después vamos a Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron anciano en cada iglesia. No constituyeron sacerdotes, constituyeron anciano en cada iglesia. Así que esto no significa de que son sacerdotes. Hechos 15, versículo 4, podemos ver que en Jerusalén, allá dice que llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. ¿Dónde están los pastores aquí? ¿Dónde están los sacerdotes aquí? No hay monaguillo, no hay sacerdote. No está el Papa aquí, que mandaba a todos. Estaba Pedro, Juan y Santiago.
Y Santiago es el que determina lo que debe ser en Hechos capítulo 15 en adelante. No Pedro, es el que determina lo que se tiene que creer y hacer. Y es el que dice hay que mandar esta orden, que crean toda la iglesia. Si has leído todos los libros de los Hechos, creo que se puede entender. Si no has leído todos los libros de los Hechos, si no has leído todo, pues no vas a entender, ¿no? Vas a ir por las ramas, que dice acá, no. Hay que leer todo el libro para poder entender de qué está hablando el pasaje. Así que Hechos capítulo 15, no había sacerdotes, ni monaguillos, ni monjas. Lo que había ahí era la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Los ancianos eran los que apacentaban la grey de Dios. Los apóstoles era para poner el fundamento. Y los ancianos era para guiar, para edificar el cuerpo de Cristo. Y vamos a verlo más adelante. Por ejemplo, ahí en los Estados Unidos no había sacerdote. Hechos 20, versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, no sacerdotes. Así que obispo, diácono, anciano, no significa, no es el título, no es igual a sacerdote o tener ministerio sacerdotal, de ninguna manera. Ahora, la iglesia de Cristo no tiene sacerdote, tiene pastores. Vamos a probarlo. Efesios 4:7. Pero cada uno de vosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, sabiendo que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Luego dice, y eso de que subió, ¿quién es sino también había descendido el primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo, también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Él mismo, ¿quién? Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, exactamente, los apóstoles para poner fundamento en aquellos tiempos. Otros profetas, exactamente. Recordemos que en el tiempo de los apóstoles había profetas. En el libro de los Hechos, capítulo 8, había profetas todavía en aquellos tiempos que profetizaban. Y el tiempo antiguo también. Pero te das cuenta que es Dios. Es el que da dones y constituye unos apóstoles, otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Y dónde están los sacerdotes acá? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los arzobispos? ¿Dónde están? ¿Dónde están las monjas? ¿Dónde están los sacerdotes acá? ¿Dónde están los que tienen ministerio sacerdotal? ¿Dónde está acá Luis Toro acá con el sacerdote del Dios Altísimo? Puro cuento, puro rollo que vientan esos hombres. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo el pasaje, que Cristo dio dones a los hombres. ¿Dones para qué? Para ser apóstoles, dones para ser profeta, dones para ser evangelista, dones para ser pastores y dones para ser maestro. Pero no hay dones para ser sacerdote y ejercer un ministerio sacerdotal. No hay, ninguna parte. Así que está ausente esto. ¿Dónde? ¿Cómo se puede probar esto? ¿Cómo se puede probar esto de que existe el ministerio sacerdotal? No existe, no hay forma de probarlo. Por lo tanto, apóstoles no es sacerdote, profeta no es sacerdote, evangelista no es sacerdote, pastores no es sacerdote, maestros no es sacerdote. Y la Iglesia Católica ha eliminado esto y se conforma con tener sacerdote, arzobispos, el Papa y así va subiendo la pirámide, ¿no? Sí, como quiera estamos dialogando, hombre. Recuerda que yo solamente leo lo que dice la Biblia. Eso es todo. Eso es todo. Leo lo que dice la Biblia. Y yo busco en la Biblia dónde están los sacerdotes católicos. Yo quisiera creerlo, porque si existen, hay que creerlo. Y si la Biblia manda que existan sacerdotes que tengan su ministerio de perdonar pecados, de bautizar, de confirmar, de dar comunión, en este caso la Eucaristía, y de casar personas, de bautizar, casar y descasar, y de ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro? Se me fue. Bueno, estos sacerdotes que tienen esa función, ellos, ¿quién se lo dio? ¿Quién se lo dio a los sacerdotes de tener el sacramento del matrimonio? Ya que muchos alegan que los sacerdotes son los que dan autorización y que ellos son los que dan el sacramento del matrimonio. ¿Dónde? ¿En qué parte? Y de bautizar, de confirmar y todos tipos de cosas. ¿Te das cuenta? Porque no existe ese ministerio, no tiene ese don, no hay nada. No hay nada. Pues igualmente lo agradezco. No aguanta nada, le agradezco y ahí estamos platicando, ¿no? Así que no se me agüite, solamente la Biblia nada más, es lo que determina, ¿no?
Lo que diga ya los concilios, lo que diga el sacerdote, lo que diga los documentos, la escritura, bueno, como ustedes no creen la escritura, ¿verdad? No creen todo, ¿no? Es tradición, que algo no está escrito, tradición, que se lo pasó en boca y todo ese rollo, ¿no? Pero nosotros creemos solo la escritura. Estudiamos, analizamos, buscamos información para acá y la escritura determina si eso es verdad o no es verdad. Eso se llama sola escritura, así que no solamente nos basamos en la Biblia, pero nos basamos en otras cosas más para determinar si es verdad eso. Utilizamos la razón y la escritura. Así que lo que estamos viendo hoy en esta noche, que ya vamos, igualmente casi vamos finalizando, que Cristo estableció, dio dones, no para ser sacerdotes. No hay ministerio sacerdotal. No hay dones para hacer o para ejercer el ministerio sacerdotal. ¿Dónde? No hay nada. Efesios 4:7, hasta el versículo 13, no hay nada. Dice que la función de esos ministerios es para edificar el cuerpo de Cristo. Hoy la iglesia no tiene profetas, como en el tiempo antiguo. La iglesia hoy no tiene apóstoles. Esos ya cumplieron su función, pusieron el fundamento. La iglesia tiene evangelistas, pastores y maestros porque recibieron el don, no porque quisieron entrar. Por eso dijo el apóstol Pablo a Timoteo: el que anhela obispado, el que desea obispado, buena obra desea. Pero tiene que cumplir este requisito, esto y esto y esto. Ok. Pero estas cuentas porque tienen un don, son llamados, son titulados por Dios. Es Dios el que los nombra y los llama y les da ese ministerio porque les da dones. Efesios 4:7 en adelante, Él mismo dio dones a los hombres para ser apóstoles, profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Por lo tanto, la iglesia tiene evangelistas, pastores y maestros. La iglesia no tiene sacerdotes, no tiene monaguillos y no tiene monjas, de ninguna manera. 1 Corintios 12:28. Dice: y unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, y el tercero maestro. ¿Dónde está aquí el ministerio sacerdotal? No existe el sacerdocio ministerial. Por lo tanto, Dios no dio dones para ser sacerdote. Si te das cuenta en este pasaje que es Dios mismo que constituye pastores. Es Dios el que llama, constituye, establece pastores, no los hombres. Por eso dijo el apóstol Pablo a Timoteo: el que anhela obispado, otra vez, obispado, ser obispo, ser anciano, no significa ser sacerdote. Así que la palabra obispo y anciano en el griego son siervos de Dios, son los que son encargados, pero de ninguna manera obispo y anciano equivale a ser sacerdotes. Así que los apologistas católicos yerran acá. Cuando toman los pasajes bíblicos para poder justificar, se equivocan y tuercen las escrituras. Otra vez, el apóstol Pedro dijo: el que hable conforme a la palabra, y el que ministre conforme el poder que Dios da. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo, dice: hay que presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y lamentablemente los apologistas católicos que andan por ahí, que siempre se ausentan, porque saben que podemos tumbarle sus mentiras con la escritura, porque saben que utilizan mal la palabra y se presentan como obrero no aprobado, que son de vergüenza, tuercen las escrituras. Así que la misma escritura nos da testimonio que es Dios que puso en la iglesia apóstoles, profeta, lo tercero, maestro. ¿Y dónde están los sacerdotes? ¿Dónde está el papa? ¿Dónde están los monaguillos? ¿Dónde están las monjas? De ninguna manera. Así que la iglesia de Cristo, la iglesia que está fundada en la roca que es Cristo, no tiene estas funciones. La iglesia que está fundada en la roca que es Cristo, que es redimido por la sangre de Cristo, que es justificado por la fe, por la gracia de Dios, no tiene sacerdote, tiene ministros que son nombrados, son titulados, son llamados por Dios y se le fueron dados, que son llamados por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, Hechos 20, versículo 17 y verso 28, que fueron escogidos por el Espíritu Santo para ser obispo o ser ancianos, para apacentar la grey de Dios. Aquí no es tanto que te ponga un nombre, sino que es Dios el que pone, el Espíritu Santo es el que da dones, Dios el que da dones para ser anciano o obispo, que es lo mismo ser pastor. Pero de ninguna manera se hace sacerdote una persona de tener título o tener el ministerio sacerdotal para ofrecer sacrificio, para redención todos los domingos. Es una locura que hace la Iglesia Católica. Por lo tanto, la carta a San Ignacio de Antioquía, a los Magnesio, habla que donde está el sacerdote, está el obispo, ahí está la iglesia. Sí, exactamente, pero ¿acaso está hablando de la iglesia católica? Recordemos que los padres de la iglesia, y tanto con los primeros padres, esas personas, recordemos que nunca están siempre están contradiciéndose. Uno dice una cosa y uno otra cosa. Nosotros la escritura está encima de todas estas cosas, los concilios, los dogmas y los decretos, está encima. La escritura es la determinación final.
Así como dice Ignacio Antioquía, no vamos a creer donde está el obispo, ahí está la iglesia católica. Es lo que utilizan mucho esos predicadores para decir, ya ves, como tenemos obispo, que es el sacerdote, el papa, el arzobispo, y ahí donde está eso, ahí está la iglesia católica. No, señor, te equivocas. Te equivocas. La iglesia cristiana, la iglesia de los primeros siglos, no tenían esos tipos de obispo que tiene la iglesia católica. Y ya vimos el 1 de Pedro, 1 Timoteo y Tito, ya vimos que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos. ¿Te das cuenta? Y así la misma línea, allá en Levítico ya vimos que los sacerdotes eran casados. Los sacerdotes tenían mujeres, tenían hijos. ¿Y por qué los sacerdotes católicos, ya que quieren imitar al sacerdocio levítico, por qué no se casan? Porque son célibes, porque fueron prohibidos de ser sacerdotes para no mantener la familia, no se casan. Y lo peor es que prohibieron el vino. Como ya vimos el documento, fue prohibido el vino en el siglo XVII. Aquí ya hay una gran error, ¿no? Bueno, ya vimos que es Dios que constituyó 5 ministerios, ya vimos en eso. Vamos a ver Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Obedecer a vuestros qué? ¿A nuestros sacerdotes? No, obedeced a vuestros pastores. La carta de los Hebreos está escribiendo a una comunidad cristiana judía. Le está diciendo, obedezcan a sus pastores. ¿Quién? Pastores. Y pastor no es sacerdote, no es el título, no es que tuvieran el sacerdocio ministerial, nada de eso. Pastores son pastores que apacientan, que cuidan y guían y que llevan a las aguas a las ovejas, es todo. Pero no tiene el título de sacerdote. Así que aunque te dé sueños rosales, pero no se puede probar. No se puede probar. Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores, no sacerdotes. Hebreos 13, 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, a los de Italia, os saluda. ¿Dónde están los sacerdotes aquí? ¿Dónde está el obispo de Roma? ¿Dónde está aquí el papa? Nada. Es un invento. Por lo tanto, la escritura es muy clara. Habla de pastores, no sacerdotes. Nada de eso. Así que obispo o anciano es lo mismo que ser pastor, no sacerdote. Así que Dios llama hombres para ser pastores. Dios no llama hombres para ser sacerdotes. De ninguna manera, ¿no? No, pero es que Pedro fue el único sacerdote, es el único que iba a gobernar, porque San Juan 20, verso 16, no, hombre, no está hablando de eso, no está hablando de eso, ¿no? Así que ya vimos otros pasajes más, ya vimos que 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿De quién? Está hablando de los ancianos, que ellos eran los encargados de apacentar la grey de Dios. Así como vimos en Hebreos 3:17, obedecer a vuestros pastores porque ellos velan. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quién vela por tus almas? Los pastores. Son los que oran por las ovejas. No habla de sacerdotes aquí. Aquí no hay nada. Ya vimos muchos pasajes. Ya vimos Hechos 14:23, Hechos 15:4, que la iglesia no tenía sacerdotes. La iglesia tenía allá en Jerusalén, estaba la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Así que no hay nada. El libro de los Hechos 13:1, allá en Antioquía, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Dónde están los sacerdotes aquí? En Antioquía. No hay sacerdotes, no hay monaguillos, no hay monjas. Nada de eso, ¿no? Así que la iglesia tenía profetas y maestro. Eso es todo lo que se ve en la escritura. Así que la palabra anciano no es ser sacerdote. Así que en aquellos tiempos, los ancianos del tiempo antiguo eran los encargados del pueblo. Por ejemplo, Éxodo 4:29 dice, fueron Moisés y Aarón y reunieron todos los ancianos de los hijos de Israel. Dice el verso acá en Éxodo 24:1 también, dijo Jehová, Moisés sube ante Jehová y Aarón y a Nabiú y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Estaban de los ancianos, eran los encargados del pueblo. Los sacerdotes eran encargados de ofrecer sacrificio y los ancianos eran encargados del pueblo. ¿Te das cuenta que es similar lo que hoy utiliza el apóstol Pablo de ancianos y de obispo, que son los encargados? Así que de ninguna manera los ancianos son sacerdotes. Como en el tiempo antiguo los ancianos, en Éxodo 4:29, Éxodo 24:1, estos ancianos no eran sacerdotes.
eran los que estaban encargados, ¿te das cuenta? Hoy en día lo que habla el apóstol Pablo, anciano, no son sacerdotes que son lo mismo, que son los que son encargados de guiar, de apacentar el pueblo de Dios. Y los sacerdotes, su función era ofrecer sacrificio. Y como Cristo se ofreció a sí mismo como sacerdote y sumo sacerdote, ya no hay necesidad de sacerdotes hoy en día para ofrecer sacrificio. Así que no hay, solamente existen ancianos y obispos. Así que todo el diccionario, tú puedes echarte una vuelta al diccionario, que no hay nada, no hay nada. Así que los ancianos eran los que dirigían al pueblo y el sacerdote ministraba al templo, lo litúrgico, ¿no? Era en aquellos tiempos, hoy en día, pues claro que no. Y dice, por ejemplo, 2 Timoteo 1:11, a lo cual él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Cuando el apóstol Pablo se nombró sacerdote acá, Pablo lo que dice es predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí tenía la gran oportunidad del apóstol Pablo de decir, yo fui constituido predicador, apóstol, maestro y sacerdote. Claro que no. Pablo lo que está diciendo, él fue predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Claro, porque el apóstol Pablo fue un apóstol enviado por Dios, apóstol y maestro que enseñaba la palabra de Dios y predicador que pregonaba el evangelio. Pero de ninguna manera era sacerdote el apóstol, porque los sacerdotes su función era ofrecer sacrificio. Y claro que los sacerdotes católicos ofrecen sacrificio, pero no están matando a Cristo, claro que no. Entonces, ¿qué significa sacrificio? ¿Te das cuenta que un sacerdote es un ministro reconocido en la divinidad en aquellos tiempos, ¿no? Para ofrecer ritos, sacrificio, como mediaciones entre el pueblo y Dios. Eso era su función de los sacerdotes, ¿no? Hoy nosotros no tenemos a los sacerdotes como mediadores. Cristo fue y es nuestro mediador. Así que Hechos 20, verso 28, está hablando del ser obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice en 1 Timoteo 3, 1. Así que esto queda comprobado, para no alargarnos, ya son las 11, que en ninguna parte en la Biblia se puede comprobar el sacerdocio católico. Claro, nosotros somos ancianos, si tú quieres tomarlo así. Pero pero ustedes no son pastores. ¿Y quién los nombró pastor? ¿Quién te nombró? ¿Dónde está tu iglesia? No, así que no vamos a caer en ese juego, ¿no? Recuerde que la escritura habla de dones, de dones. No se trata de imposición de mano. Pero es que los apóstoles imponían mano. Y lo voy a mostrar que no todos imponían mano. Y voy a mostrar que no todos hacen lo que cree la Iglesia Católica a través de la Escritura, pero ese no es el tema, la imposición de mano, porque también se puede dar eso, ¿no? Es que los sacerdotes recibieron el sacerdocio por la imposición de mano. ¿Y dónde está el pasaje? Ahí está, no, sí, aquí tengo todos los pasajes, pero ya será otro tema más adelante de eso, ¿no? Pero bueno, hoy en esta noche queríamos ver si los sacerdotes se asoman en la Biblia, si Dios dio ministerio y dones para ser sacerdotes, para ejercer un ministerio sacerdotal. No hay nada en la Biblia. Yo no lo veo, a lo menos que tengan una revelación nueva, pues bueno, ahí nos comparte, ¿no? Y a ver dónde lo ponemos en Apocalipsis, a ver si cabe en la Biblia, ¿no? Dice Rosario, ¿usted es anciano? Es que anciano es un pastor. ¿Pero quién te nombró pastor? Aquí no se trata de quien te nombre. El que anhela obispado, buena obra desea. Ok. Pero el apóstol Pablo establece ancianos. No, es que allá fueron establecidos por los hombres. No, sí, exactamente, ahí dice, fueron aprobados por los hombres. Pero el mismo apóstol Pablo, en ese mismo tiempo, el mismo libro, dice que fueron llamados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Aquí no nos confundamos, porque hay personas que son nombrados, que son llamados para ser pastores sin tener el don, sin tener el llamado de ser pastores. Se mete en el instituto bíblico, que no es malo, que es buena meterse en el instituto bíblico, pero muchos se meten para ser pastores, pero sin tener el don, sin tener el llamado, y fallan, ¿no? Aquí no se trata que tú quieras, no se trata de que te nombren, se trata de que tengas el don y que seas llamado, que seas puesto por el Espíritu Santo, como dice acá en este pasaje. Dice, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Pero ¿quién te impuso las manos? No todos los que imponían mano, así que era una práctica que no todo se practicaba, ¿no? Así que recordemos que las prácticas judías, otras prácticas más, no eran compatibles con los demás, ¿no? Así que ese no es el requisito, aquí no se trata de eso, ¿no?
No, no, pero por si acaso, no, por si acaso. ¿Quién te nombró pastor? Aquí no se trata, ¿verdad? No estamos hablando porque eso yo he escuchado mucho, ¿no? Mucho, mucho ahí de los, de, de sus consiervos, ¿no? De que, pero ¿quién te nombró? ¿Quién te puso? Porque nosotros fuimos nombrados por Cristo, allá por Pedro y el Papa. Bueno, es puro rollo. Bueno, hoy en esta noche queríamos ver dónde estaba el ministerio sacerdotal y por lo que se ve, no hay nada. No hay nada. ¿Dónde está el ministerio sacerdotal que se jacta en tener la Iglesia Católica? Que nos demuestre dónde, en qué parte. ¿Dónde está el ministerio? 1 de Pedro 2.9, ahí está. No, 1 de Pedro 2.9 no está hablando de tener un ministerio sacerdotal. Ahí está, ahí está. Éxodo 19, verso 5. No, 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 no. No está hablando de eso. Estamos buscando algo en el nuevo pacto, que la iglesia tuviera un ministro que tuviera el ministerio sacerdotal y que Dios haya dado dones para ser sacerdote. Y ya vimos que Efesio solo es apóstoles, profetas, evangelista, pastores y maestro. ¿Dónde está? Me parece que Pablo se le olvidó que había dones para ser sacerdote y tener el ministerio sacerdotal. Parece que Pablo se le olvidó, pero eso sí, lo descubrieron la Iglesia Católica más adelante. Parece que lo que no sabía Pablo, lo supieron ellos. Lo que se le pasó a Pablo, lo que se le olvidó a Pablo, recordaron la Iglesia Católica. Hey, Pablo, se te olvidó el ministerio sacerdotal. Pobre Pablo, se le olvidó de mencionar don de sacerdote, ministerio sacerdotal, porque para terminar, en 1 de Corintios capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, vamos a ver el pasaje. ¿De qué aprovecha el ministerio sacerdotal? Vamos a ver de qué aprovecha. Creo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos puede enseñar de qué aprovecha el ministerio sacerdotal. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿ok? Sabéis que cuando eras gentiles, os extraviaba llevando como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os digo, saber que nadie que hable por el Espíritu, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Aquí Pablo tiene la gran oportunidad de presentarnos el ministerio sacerdotal. Si se le pasó en Efesios 4:11 y en otro pasaje más, aquí nos va a presentar Pablo. Hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios es que hace todas las cosas, en todo, en él, en todos es el mismo. Pero cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Recuerden que es para provecho. Pablo dijo en Efesios 4:11, para edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Dios, ¿no? Entonces, pero cada uno les ha dado para la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, todos estos dones o ministerio es para provecho del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿de qué provecho tiene el cuerpo de Cristo el ministerio sacerdotal? Si es que existe, ¿no? Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría y otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Otro fe por el mismo Espíritu. Y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Otro el hacer milagro, otro profecía, otro discernimiento de Espíritu y otro diversos géneros de interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo en cada uno en particular como Él quiere. Pues bueno, Pablo se le olvidó de mencionar. El ministerio sacerdotal es para edificación del cuerpo de Cristo, de ofrecer a Cristo. No, ¿te das cuenta que Pablo se le olvidó? Claro que no se le olvidó. Así que mi querido amigo Rosales, que le estimo mucho, ¿cómo se prueba esto? ¿Cuáles son los pasajes que se debe utilizar?
Lucas capítulo 22, ahí está, ahí está. Jesús nombra apóstoles, nombra sacerdotes, apóstoles, hagan esta memoria de mí, ya ves. No, 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 no. Usted puede decir lo que quiera, pero el pasaje no está diciendo eso. Mateo 28, verso 19, ahí dice, y de hacer discípulo, está mandando como sacerdote. No, no, tampoco él está titulando sacerdote. Primero de Pedro 2:9, ahí dice que somos pueblo escogido, linaje sacerdocio. Ya ve, ahí está. No, 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 tampoco dice eso el pasaje. No dice eso el pasaje. No hay ningún. Pero es que Melquisedec ofreció vino y pan, ya ves, y Cristo también. Los apóstoles también, pues deben ser sacerdotes, ¿no? Porque los sacerdotes ofrecen pan y vino. Pues de modo que no. Pues sea lo que sea, pero no son llamados sacerdotes. No son llamados sacerdotes. Así que puede enojarse, pero no hay forma de mostrarlo que existen los sacerdotes. Esperemos, ojalá que nos presente cualquier apologista católico que abunda por ahí, que se jacta de conocer la verdad y que son de la iglesia verdadera, que son la iglesia que Cristo fundó. Si es verdad eso, que son de la iglesia que Cristo fundó, tiene que mostrar que la iglesia verdadera tenía sacerdote. Para ser probado que es la iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo, que es la única iglesia verdadera, que todos los demás son secta, que todos los demás son herejes, que todos somos unos sectarios nosotros, porque no tenemos sacerdote, entonces nos tiene que mostrar a través de la Biblia quién de las iglesias en tiempos apostólicos tenían sacerdote, que tenían un ministerio sacerdotal. ¿Quién? Si nos muestra, le creemos, y si no, los sectarios son otros. ¿Te das cuenta? Aquí no se viene a jugar, ¿no? Porque hay gente que juega. No, pero mira, es que significa. No significa nada. No significa. Lo que el pasaje dice es todo lo que dice. Aquí, pero es que en Mateo 26, Lucas 22, ahí dice. No, ahí no dice. Ahí no dice. Tú diga lo que quieras. Pero Hebreos 7, ahí dice que fue constituido entre los hombres. Pero es que cambio de sacerdocio, No, sí hubo un cambio, pero dice de sacerdotes católicos, habla de un cambio de sacerdocio para venir el sumo sacerdote que nada tocó, nada participó de las cosas santas allá de los levitas, sino que venía de la tribu de Judá, que es Cristo el sumo sacerdote. Así que no hay forma de mostrarlo. Lo que hacen a veces los apologistas que dan pena, como aquel Torito Junior que andan allí vagando, que no tiene otra cosa que hacer, no, más que hablar de esas cosas, pero al final de cuentas no muestra, no presenta algo real, algo que realmente, que apruebe y que diga literalmente. Lo que hace son malas interpretaciones, toma pasajes, malinterpreta, haciendo una eisegesis, una mala interpretación, insertando su idea en el texto, haciendo decir lo que no dice el texto. Eso no es ser un obrero aprobado por Dios. Y como dice Hebreos, el 1 Timoteo, sino que hay que ser un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y el que hable conforme a la palabra, y no estamos permitidos de pensar más de lo que está escrito. Así que queda comprobado que no hay sacerdotes, que Cristo, no dio dones de sacerdocio ni ministerio sacerdotal. Queda comprobado, a lo menos que alguien encuentre por ahí una revelación que nos muestre y lo probamos a los escritores. Si no, es mentira. Muchas gracias y que Dios bendiga a ustedes. Así que la invitación está allí. Búsquenos, pruébanos, díganos que somos mentirosos, pero con la luz de la Escritura. Díganos que somos sectarios, que no tenemos sacerdotes, porque la iglesia de Cristo, que está fundada en la roca, la iglesia verdadera que fue edificado en la roca, que es Cristo, la iglesia verdadera, muéstranos que tenían sacerdote. Y si nos muestra, le creemos y vamos corriendo con el sacerdote, le vamos a pedirle perdón a Dios, y le besamos sus manitas al sacerdote, y vamos a confesar nuestros pecados, y vamos a nuestros niños que los bautice, que haga su primera comunión, confirmación, y que nos case el sacerdote, y que ore por nosotros, y que nos haga misa a los difuntos, y que ore por nosotros para que saque a mis difuntos allá del purgatorio. Y si no, no. Te das cuenta que no existe nada. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero la respuesta de estos apologistas que andan siempre desapareciendo porque no hay forma de probar sus tesis malamente. Que Dios bendiga.